Querida familia, sean bienvenidos a este capítulo que está lleno de eventos escalofriantes, de fallas en la realidad que cada vez se vuelven más aterradoras, de regalos llenos de cariño que podrían contener cosas muy perversas, de accidentes paranormales que marcaron la vida de nuestros protagonistas. Pero también te contaré el caso de una periodista que se animó a jugar un juego diabólico, el cual pensó solo se trataba de una inocente leyenda. Pero cuéntenme, ¿cómo están? ¿Cómo se la han pasado estos días? Muchas gracias por darme la oportunidad de contarte lo más perverso del mundo paranormal. Descubramos juntos cómo las historias de terror suceden cuando menos lo esperas y en el lugar menos imaginado. Así que sean todos bienvenidos a Escalofríos. Hay viajes que francamente nunca vas a olvidar, en especial si eres víctima de una falla siniestra de la realidad. Es ahí donde las historias más perturbadoras cobran vida. La señora Minerva vive en San Vicente, Chicoloapan, municipio ubicado en el Estado de México. Actualmente tiene 58 años, pero también hay en ella una expectativa enorme por entrar a los 60 a fin de esperar su ansiada jubilación. Hasta el momento, trabaja como secretaria de un abogado en un bufete ubicado en el corazón de ese lugar. Sin embargo, ella no reside en el centro de esa comunidad, sino en los alrededores. Ante tal caso, Minerva solía tomar un camión cerca de su casa y a menudo lo esperaba a las 7:20 de la mañana, pues esa unidad solía pasar a esa hora y a las 7:30 ya estaba yendo hacia su trabajo para llegar a las 8 en punto. La rutina de esta señora era muy común. Su vida no presentaba ninguna clase de alteraciones que se salieran de lo normal. Es una madre de familia que llevaba años trabajando junto con su esposo para poder sacar adelante a sus hijos. Son 3, todos estudiados. El último acabó la universidad hacía 5 años. Ya eran hombres hechos y derechos, y de cualquier manera, ni Minerva ni su esposo dejaron de trabajar. Quieran o no, todos nos acostumbramos al trabajo. Aunque la mayoría de veces nos quejemos del cansancio o digamos que ya no queremos ir. Al final, trabajar es vida. Una vez que las responsabilidades se redujeron un poco, doña Minerva y su marido suspiraron, pero dejar de trabajar nunca fue una opción. Al paso de los años, además, notaron un montón de casos en los que las personas se comenzaban a enfermar cuando se jubilaban o cuando dejaban de tener alguna actividad para cubrir sus días libres. Entonces, claramente, sí quería jubilarse, pero para poner un negocio en su casa o hacer alguna otra cosa más ligera. Por eso la señora Minerva salía a diario de su casa y agarraba ese camión por las mañanas. Un día, sin embargo, le ocurrió algo ante lo cual pensó que a lo mejor no se iba a jubilar. Es más, ni siquiera llegaría al día siguiente. Resulta que salió de su casa como todas las mañanas. Llevaba su bolso cruzado y dentro las cosas que necesitaba para su día a día. A las 7:25 se asomó el camión por aquella calle, pero lo vio un poco raro, como si fuera una unidad vieja y bastante sucia. De todas maneras, le hizo la parada y el vehículo se detuvo enfrente de ella. Hasta la puerta rechinó cuando se abrió. Eso también fue muy extraño, sin embargo, la mujer se subió porque no tenía de otra. Al estar dentro de aquella unidad, observó que iban varias personas, cada una en su lugar, pero también muy pocos asientos estaban ocupados. Caminó como de costumbre hasta atrás y se sentó en el fondo, donde en ocasiones hasta se llegaba a echar un corto sueño. Claro que en esa ocasión, algo le decía que las cosas eran totalmente distintas a lo que ella estaba acostumbrada. No fue capaz de quitarse esa intranquilidad para dormirse, aunque fuera tan solo unos minutos. Aquella inquietud la llevó a analizar la situación y se percató de que los pasajeros actuaban de una forma muy extraña.
Todos iban con las manos sobre el regazo y miraban hacia el frente. Nadie iba volteando hacia la calle o hacia la ventanilla, ni siquiera quienes se encontraban sentados en el asiento ubicado junto al cristal. Fue ahí cuando comenzó a contar a los pasajeros. Eran 11 personas en total. Minerva era la número 12. Había 5 mujeres, 6 hombres y ella. La persona que se encontraba más cerca era una mujer más o menos de su edad, con el cabello chino. Aquella señora no se movía ni apartaba la vista del frente. Sin embargo, cuando Minerva se acercó y le tocó el hombro, giró para mirarla como si no entendiera por qué la molestaba. La señora Minerva se disculpó por interrumpir su viaje y le preguntó: «Oiga, siento que me equivoqué de camión. ¿Este se iba para el centro?». La señora de cabello rizado se tardó un poco en responderle y lo que le dijo fue: «Ya casi llegamos». En ese instante, Minerva se percató de otra cosa. Hasta ese momento, durante el trayecto de ese camión, ninguna persona se había bajado o subido. Una gran diferencia a su camión habitual era que cada pocos metros alguien bajaba y otras personas subían. Al cabo de 10 minutos, aquella unidad ya iba llena y además los choferes de su ruta eran muy escandalosos. Llevaban la radio con un volumen bastante fuerte, como si la vibración de la bocina les pudiera dar un empuje extra para llegar más rápido. Pero en el vehículo en el que esos momentos iba Minerva, permanecía completamente en silencio. Incluso el motor sonaba muy quedito. Por si fuera poco, cuando a la señora se le ocurrió usar su celular para hablarle a su esposo e informarle de esa situación, se percató de que no tenía señal. Eso jamás le había pasado. Ella siempre había usado un chip de telefonía de esos que tienen red hasta en las zonas más alejadas. En medio de la ciudad tampoco tenía por qué quedarse incomunicada, pero en ese instante, su celular era inútil. Tras eso miró por la ventana y notó que no reconocía el lugar por el que iba. Sentirse perdida le dio escalofríos. Dudó un poquito más, pero luego cayó en cuenta de que debía bajarse cuanto antes. Se levantó y se dirigió hacia la puerta trasera y presionó el botón de alerta para que el chofer se detuviera. En la siguiente parada y nada. El timbre no hizo ni el más mínimo ruido. Minerva volvió a presionar y, según su testimonio, comenzó a hacerlo con gran desesperación. Lamentablemente el botón de bajada no servía, y que eso ocurriera en un camión desconocido con gente que actuaba muy extraño, comenzó a ponerle los pelos de punta para echarle más leña al fuego. Los pasajeros ni siquiera voltearon a mirarla, a pesar de que ella seguía apretando una y otra vez el botón para bajarse. Entonces, en un acto desesperado, ella comenzó a gritar: «¡Hey, aquí bajan!». Por lo regular, cuando alguien anuncia eso, el chofer voltea hacia el espejo retrovisor, observa a la persona y asiente para indicarle que ya escuchó y frenará más adelante. Sin embargo, Minerva contempló con horror que el chofer ni siquiera se movió. Siguió mirando hacia enfrente como si nada hubiera pasado. Aquella mujer no pudo evitar sentir un miedo intenso hasta que contempló la posibilidad de forzar la puerta y aventarse, pero debido a la velocidad a que iba ese camión, no tuvo el valor de hacerlo y ni siquiera sabía si sería capaz de lograrlo o de salir viva de ese intento. Entonces, agarrándose de los asientos, comenzó a avanzar hacia la zona frontal del camión. A pesar de que iba moviéndose hacia ese punto, la gente no volteaba a mirarla. Era como si ella no existiera. Nadie le prestó atención. Ningún pasajero hizo un ademán que le indicara a Minerva que la ayudaría o que se percataba de su espanto. Todos siguieron inmóviles, solo meneándose un poco debido al vaivén del camión. Una vez que estuvo a un lado del chofer, le gritó: «Necesito bajarme. Deténgase, por favor». La señora creyó en ese momento que ahora sí el hombre reaccionaría, pero
no sucedió nada. Siguió mirando hacia el frente, la ignoró, y eso agudizó todos los temores de ella. Los nervios la llevaron a agarrarle el hombro al chofer y solo así el sujeto volteó la cabeza. Minerva le repitió casi en una súplica: «Bájame, por favor». En los ojos de aquel hombre no había nada. La mujer no vio coraje, ni tristeza o alguna emoción que le permitiera entender qué era lo que ocurría. Si antes había creído que a lo mejor ese tipo estaba secuestrando el vehículo o a todos los pasajeros, o también que quizá los tenía amenazados, ahí se dio cuenta de que no. En ese camión pasaba algo más. La mirada que el conductor le dedicó a Minerva duró apenas un par de segundos y luego regresó la vista hacia el frente y pronunció: «Ya casi llegamos, señora». Era la segunda vez que esa gente le decía aquello y a la pasajera le sacó de quicio. Comenzó a bajar los escalones de la puerta principal y trató de abrirla a la fuerza. Casi como si aquello hubiera sido un detonante, el chofer comenzó a acelerar cada vez más. Y entonces, de fondo, se escuchó la bocina de un tráiler. Ese sonido característico que los identifica y que, en ocasiones, los choferes accionan con una cadena. Minerva se quedó pasmada, pues sonaba demasiado cerca y eso solo significaba que a lo mejor los iba a chocar. Ese pensamiento cruzó su cabeza como un rayo y estuvo seguido de las caras de sus hijos y la de su esposo. Lo siguiente que la señora escuchó fue un estruendo y el ruido la obligó a cubrirse los oídos y a cerrar los ojos. Así esperó. Creyó que en cualquier momento llegaría el impacto y el dolor, mas no ocurrió nada. La mujer abrió sus ojos y se vio de pie frente a la banqueta. Al frente, vio un pequeño monumento en el que decía: «En honor a los pasajeros fallecidos el 27 de enero del 2001». Minerva se cruzó la calle y se fijó en el humilde altar. Con cuidado, Minerva cruzó la calle y se fijó en aquel altar. Era una construcción de concreto con un cristal. Dentro había varias fotografías, en las cuales reconoció al chofer y a la señora de cabello chino. Luego se fijó en un pequeño recorte de periódico donde se veía un camión volcado y un tráiler con la cabina hecha a pedazos. En ese momento, la mujer trató de calmarse y comenzó a respirar, pero no pudo. Para empezar, ni siquiera sabía en dónde se encontraba. No supo cómo llegó ahí ni cuál era el modo de regresarse. Esa mujer estaba a punto de sufrir un ataque de pánico cuando su teléfono sonó. Su patrón la contactaba porque su hora de llegada ya había pasado. A él le comentó que había tomado un camión equivocado y que estaba perdida. Luego, con mucha calma, el hombre le explicó cómo checar en Google Maps y supo que estaba del otro lado del municipio. Tuvo que caminar alrededor de 10 minutos hasta la carretera más cercana para tomar otro camión. Y así llegó al centro. Durante un buen tiempo Minerva tuvo miedo. Sufrió de pesadillas, pero se fueron calmando poco a poco. De alguna manera, hoy sigue sin entender por qué le ocurrió aquello. Lo único que sí sabe es que entró en una especie de bucle espectral o quizá en otra dimensión de la que por poco ya no sale. A muchas personas les encanta recibir flores. Sin embargo, debes tener mucho cuidado donde las compras. El mundo está lleno de personas malvadas y quizá puedas ser tú la siguiente víctima. La siguiente historia es de Catalina. Me platicó que quien en realidad vivió esto fue uno de sus primos. El joven se llama Rafael y era hijo de su tío Moisés, hermano de su papá. La madre de Rafael era Laura Espinosa y además de Rafael, también tenía otros 4 hijos mayores que en la historia no tienen gran relevancia. Ellos se casaron, se juntaron o se fueron por motivos personales o de trabajo. Para ese entonces, Rafael tenía 21 años, cuando las cosas se pusieron muy difíciles para la familia. Lamentablemente, el señor Moisés se enfermó y le diagnosticaron enfisema pulmonar.
El hombre era un fumador empedernido y resultaba muy raro no verlo echando humo por aquí y por allá. El cuerpo de ese hombre ya olía a cigarro de forma predeterminada. Por más que sus familiares le dijeron que tarde o temprano le haría daño, nunca tuvo la fuerza de voluntad suficiente para dejar ese vicio. Y claro, llegó el momento en el que sus pulmones ya no soportaron más. La enfermedad llegó como diciendo: ya te di mucho tiempo y no hiciste nada, pues ahora te aguantas. Don Moisés casi no tuvo tiempo para recibir tratamiento. Fueron apenas unos meses desde que mostró los síntomas del enfisema hasta que tuvo que ser internado. Todo fue muy rápido. En el hospital pasó 3 días y luego murió. Doña Laura le lloró mucho, pues a pesar de ese defecto, lo amaba como su esposo y como el padre de sus hijos. Unos días antes de su partida y otros cuantos después, sus hijos la acompañaron. Estuvieron en su casa y le ayudaron con los preparativos del funeral. Luego empezaron a marcharse para retomar sus vidas cotidianas, atender a sus familias, sus negocios o simplemente porque ahí ya no vivían de planta. Solo se quedó Rafael, quien todavía vivía en la casa de sus papás. El joven estuvo atendiendo a su mamá, sosteniéndola en lo básico y en lo emocional. La señora se la pasaba llorando y deseando despertar de una pesadilla que era real. Como suele suceder en esos casos tan difíciles, poco a poco transcurrieron los días y la pena se hizo más llevadera. Doña Laura, gracias a Dios, quedó pensionada por parte de su esposo, así que por ese lado no tenía de qué preocuparse. Pero de cualquier manera, Rafael se esforzó por encontrar un mejor empleo y cuando las cosas ya se sentían más agradables, empezó a hacerse cargo de varios gastos de la casa. Antes sí cooperaba, pero no tanto como para sostenerse a sí mismo y también al domicilio. Una tarde, cuando salió del sitio en el que se desempeñaba como ayudante general, encontró una calle cerrada. Al parecer se había presentado una fuga de gas y los servicios públicos andaban arreglándola. Por eso mismo no estaban permitiendo el tránsito de los vehículos. Rafa tuvo que caminar 2 cuadras hasta donde pasaba su camión. Y de repente, notó que en una esquina se hallaba un puesto que nunca había visto. Al acercarse, notó que se trataba de un pequeño negocio de flores y decidió comprar un ramo para su mamá. Eligió uno de rosas blancas, pues los demás se veían algo marchitos. El joven pagó y siguió con su camino. Tomó su transporte y volvió a casa. Para ese momento ya lo esperaba su mamá con una deliciosa comida. Juntos se sentaron a platicar y a comer. Por supuesto, la señora Laura se alegró mucho cuando su hijo le dio su ramo y de inmediato lo colocó en un jarrón que se llevó a su habitación para que alegrara el sitio en el que compartió tanto tiempo con su esposo y que desafortunadamente para ese momento se sentía tan vacío. Esa noche, madre e hijo se acostaron sintiéndose bien. No obstante, al despertar, doña Laura percibió que le dolía un poco la cabeza y que estaba algo mareada. Rafael se encontraba bien y como su madre no le dijo nada sobre su estado de salud, se levantó, se bañó y se fue a trabajar. Cuando regresó a casa, encontró a su mamá acostada. En la estufa solo halló para comer lo que había sobrado el día anterior. Entonces le indicó a su mamá que la llevaría al médico y así fue. El joven acudió al consultorio más cercano. La doctora le recetó los medicamentos para el dolor de su cabeza y para su vértigo. Y también señaló que a lo mejor se trataba de un episodio de estrés, así que la mujer debía descansar. Los medicamentos funcionaron más o menos, sin embargo, otras cosas insólitas empezaron a ocurrir. La señora le contó a su hijo que de repente le había entrado una sensación muy rara, como si alguien la estuviera mirando. El detalle de esto es que se encontraba en el interior de su casa. Obviamente no había nadie. A los 2 o 3 días, también vio una sombra que se había metido en el baño. Eso la aterrorizó de inmediato. Le habló de inmediato a su hijo y el muchacho se salió del trabajo.
Para ese momento, la señora Laura ya llevaba varios días así, bastante inquieta, durmiendo mal, y a eso poco a poco se le fueron sumando las visiones. Tiempo después, Rafa la volvió a llevar con la doctora, pero de nuevo le indicó que el estado de su madre parecía un poco más óptimo. Según ella, se veía mejor. Tan solo por si acaso, le envió unas vitaminas y unos exámenes clínicos. Todos pudieron observar que la señora gozaba de un equilibrio evidente en su salud. Lo malo fue que esa situación no mejoró. De hecho, se retorció cada vez más. La señora aseguraba que algo la perseguía y que la vigilaba en su propia casa. Veía sombras pasar por detrás y empezó a ser aquejada por pesadillas y parálisis del sueño. Situaciones completamente horribles. Una noche, Laura no solo padeció la pesadilla, sino que se puso a gritar y Rafael tuvo que salir de su cama para ir a ver qué era lo que le pasaba a su mamá. Lo perturbador de esta escena es que sí encontró a su madre, pero la señora estaba rígida sobre su cama, mirando hacia el techo y haciendo unos gestos bastante escalofriantes. Por más que la movía, la mujer no recuperaba el control de su cuerpo. Eso claramente estaba espantando a Rafa. Entonces se le ocurrió que con agua fría podría ayudarla a salir de ese perturbador trance y vio el jarrón de flores que tenía a un lado. Las rosas ya se encontraban marchitas y con la base podrida. Rápidamente iba a agarrar el recipiente para echárselo a su mamá en el rostro, sin embargo, cuando se acercó al jarrón, una pestilencia insoportable le dio en la cara. Entonces salió a toda velocidad de la recámara, fue a la cocina por algo de agua y le virtió el líquido a la señora. Solo así fue como salió de ese estado y se puso a llorar. La señora no entendía qué era lo que le pasaba. De tanto y tanto, Rafael se acordó de un amigo que hacía limpias y que decía que ayudaba a la gente a comunicarse con sus fallecidos. Buscó su número, le marcó y tiempo después el hombre acudió. Cuando llegó a su casa no pasó, sino que se detuvo en la puerta. Aquel sujeto le anunció que en esa vivienda percibía algo desagradable y oscuro. Segundos después se tapó la nariz y comenzó a caminar hacia adentro. Cuando llegó a la recámara de Laura, ya no pudo avanzar. Les preguntó qué era lo que había llegado en los últimos días, algo que antes no estuviera ahí. Los dos dudaron por un momento porque no habían comprado nada, pero luego Laura le dijo que lo único diferente eran las flores que le había dado su hijo. El amigo de Rafa, haciendo uso de sus dones como brujo, le pidió a la mujer que la sacara y sí, en cuanto las tuvo cerca, sufrió de fuertes arcadas que lo obligaron a vomitar. Madre e hijo se llevaron aquellas flores con todo y jarrón y lo tiraron en un lote baldío y regresaron a su casa. Al volver el brujo quiso saber de dónde habían salido y Rafael le contó que las había comprado en la calle en un puesto informal. Enseguida el hombre le comentó: hay cosas que siento aunque no sepa entenderlas del todo. A mí me parece que ese ramo estuvo hecho por alguien que hizo brujería y se le regresó, o aquello no salió bien. Todo lo que esa persona toca se ha de podrir o echar a perder, pero en este caso, transmitió toda la maldad que tiene dentro. Tras eso comenzó a aplicarle una limpia a Laura. La barrió con huevos, alcohol y un poco de ruda. También le sobó sus articulaciones con polvos y luego le untó una pomada de color verde en la espalda. Cuando terminó, el hombre se arrodilló y preguntó en voz alta: quiero que me digan si la madre de Rafael está libre de todo mal. Ese hombre ahí se quedó. Al cabo de unos minutos, el brujo se persignó y les comunicó a los presentes que sí estaba limpia, pero no libre. Ella va a perder algo valioso. Laura tuvo mucho miedo, pues Rafa era lo más preciado que tenía en esos instantes. Tras pagarle al brujo, los dos se quedaron juntos.
El miedo los estuvo acechando hasta que una mañana Laura sintió que no podía ver bien. Luego, con el paso de los días, su visión se fue reduciendo cada vez más y más, hasta que una mañana, así como así, ya no pudo ver nada. Esas fueron las consecuencias del suceso. Al llevarle flores a su mamá, Rafa le entregó algo cargado de energía oscura que claramente comenzó a afectarla y terminó dañando su vista. Catalina y el resto de su familia se enteró de estas cosas varios años más adelante. Desafortunadamente, la señora Laura es invidente, pero también le alegra saber que no fue ninguno de sus hijos lo importante que le iban a quitar. Así que ten mucho cuidado donde compras flores. Hay sustos que pueden acarrear enfermedades, en especial si estás presente en accidentes mortales o espantosos. Hay entidades que no van a desaprovechar esa oportunidad para pegarse a ti. La historia que les comparto a continuación ha estado durante varias generaciones en la familia de Briseida. En estos momentos, ella cuenta con 30 años y vive en Matamoros, Tamaulipas. Sus abuelos llegaron al sitio en el que vivían cuando se casaron, y el padre de su abuela les dio un terreno para hacer su casa. La abuela se llamaba Trinidad y el abuelo era don Felipe. Ahí establecieron su humilde hogar, que fue creciendo con el tiempo, al igual que la familia. Don Felipe y doña Trinidad tuvieron a 8 hijos en total, entre los cuales se hallaba el padre de Briseida. En aquellos tiempos, la vida les resultaba llevadera. El señor sembraba y cosechaba, pero también criaba animales para la venta y su consumo. Desde niños sus hijos empezaron a moverse. Se los llevaba a la parcela o les enseñaban a ordeñar a las vacas y a juntar los huevos de las gallinas. Nunca estuvieron sentados. A donde iba su papá, al menos uno lo seguía y aprendía lo mismo que él hacía. Con su madre pasaba lo mismo. Sus hijas la observaban y aprendían diferentes actividades. Así avanzaba el tiempo. Crecían, llegaba otro bebé y así hasta que se completó la familia. El tiempo nunca se detiene y una mañana, don Felipe fue con uno de sus hijos, Demetrio, de 7 años, a comprar pan. Se encontraban en la panadería esperando a que la señorita les despachara y atendiera a otras 2 personas, cuando se escuchó un grito. La despachadora giró la cabeza hacia una puerta en donde se hallaba colgada una cortina para que la gente no se metiera ni mirara la zona donde se hacía el pan. La joven estaba por reanudar su despacho, sin embargo, otro alarido interrumpió. En ese momento dejó la bolsa de pan que estaba llenando y caminó hacia la puerta para ver qué era lo que ocurría. En ese momento, alguien salió, pero no iba de forma normal, sino envuelto en llamas. Era un hombre. Se trataba del panadero, que por alguna razón se estaba quemando. La despachadora saltó hacia atrás y gritó. Los compradores hicieron lo mismo. Aquella imagen fue brutal. El panadero, encendido en llamas, se enredó en la cortina de la entrada y la tela también empezó a quemarse. Por un instante el impacto fue demasiado y don Felipe no supo qué hacer. Luego cayó en cuenta de que debía actuar. Conocía al panadero, era su vecino. Entonces empezó a pedir agua. Con alguien tomando esa iniciativa tan crucial en ese momento, la despachadora señaló una esquina de la panadería en la que estaba una cubeta, una llave y unos instrumentos para lavar. La mujer caminó deprisa, abrió la llave y empezó a llenar la cubeta. Sin embargo, eso no era lo suficientemente rápido. Don Felipe de una patada rompió la llave del agua y el líquido comenzó a salir con bastante presión. La cubeta se llenó en cuestión de segundos y el hombre le arrojó el agua al panadero, quien continuaba retorciéndose sobre el piso y emitiendo aullidos que delataban su gran sufrimiento. Mientras don Felipe actuaba, la vendedora agarró otra cubeta y entre los dos apagaron al panadero. Lamentablemente, cuando el señor quedó libre del fuego,
se encontraba tan lastimado que solo fue capaz de emitir gemidos antes de exhalar el último suspiro. Toda esa macabra escena que les acabo de contar la contempló Demetrio desde el fondo de la panadería. Él supo a la perfección que no debía estorbar, pero tampoco debía dejar ahí solo a su papá. En cuanto don Felipe acudió a él, lo vio con un semblante que reflejaba el terror que había experimentado al ver al panadero quemarse vivo. Antes de que llegaran las ambulancias y la policía, Felipe y su hijo se fueron a su casa. Ya ni siquiera llevaron el pan. Cuando llegaron a casa, Demetrio llevaba un semblante pálido y las manos le temblaban de forma visible. Su mamá se percató de que la actitud de su hijo no era normal y se acercó a revisarlo. El jovencito estaba congelado y para reconfortarlo, se puso a platicar un poco con él. Cuando Demetrio se desahogó por completo, lo abrazó y lo felicitó por haber sido un niño tan valiente. No cualquiera puede soportar ver lo que a él le había tocado, y era normal que estuviera asustado. Fue ahí cuando el pequeño se soltó a llorar, abrazó a su madre con todas sus fuerzas, y aquel pequeño temblaba de miedo. En el pueblo rápidamente se corrió la noticia de lo que le había pasado al panadero. Pronto se empezaron a organizar para las cosas de su funeral. Pronto doña Trinidad se percató de que su hijo no estaba comiendo bien. El miedo seguía plasmado en su cara, pero el pequeñito tenía algo más. Manteniéndose al lado de Demetrio, su mamá se aseguró de que tomara un poco de sopa y de ahí en adelante, por las noches, le frotaba el cuerpo con alcohol y un ungüento mentolado. Lo malo fue que nada de eso sirvió. El pequeño Demetrio cada vez comía menos. Se veía cansado, desanimado y ya ni siquiera salía a jugar con sus hermanos. Llegó un día en el que se despertó, fue al baño y regresó a la cama. Se volvió a dormir hasta casi el mediodía y todavía después se notaba somnoliento. Su madre, inquietada por esa situación, le contó a don Felipe lo que sucedía y él coincidió en que era resultado de lo de la panadería. Los padres de Demetrio agarraron un momento para hablar con su hijo. Le preguntaron cómo se sentía y él indicó que no tenía ganas de nada, ni siquiera de comer, pero que fuera de eso se sentía bien. El señor Felipe aceptó ante el chiquillo que él también se asustó mucho, pero que tenía que seguir adelante. Debía ver por sus hermanos, por su madre y por él. Asimismo, Demetrio debía esforzarse por retomar el camino y el chiquillo asintió. Les aseguró a sus papás que entendía a qué se referían y que le echarían ganas. Las cosas mejoraron solo un poco, pero luego el pequeño volvió a verse mal e incluso peor. Una tarde, la señora Trinidad se percató de que su hijo se veía amarillo y eso la obligó a llevarlo al médico. En esa clínica revisaron a Demetrio, pero no le encontraron nada que explicara su tono de piel ni su condición. De todas maneras, le enviaron medicinas para el hígado y unas suspensiones con vitaminas. A pesar de que el chiquillo tomó todas esas cosas, siguió igual. Entonces llegó el día en el que, al probar un bocado de comida, sintió que no se podía parar. No logró vomitar porque no tenía nada en el estómago, pero eso ya era demasiado. Como los médicos no le pudieron solucionar el problema, la señora Trinidad agarró a su hijo y fue con la curandera del pueblo. Con solo verlo, la señora le dijo a la mujer que su hijo estaba espantado y que si sus observaciones eran correctas, ya hasta se le estaba pasando. Cuando la mujer le preguntó al niño qué lo espantó tanto, él contestó de inmediato que iba a comprar pan con su papá cuando el panadero se empezó a quemar vivo y que lo vio hasta morir. La curandera comprendió que era lógico sentir tanto temor por algo así, y en ese mismo instante le preparó un baño con bastantes hierbas. Lo sentó en una silla dentro de una tina grande y en menos de una hora lo estaba bañando mientras emitía unas oraciones hacia San Benito y San Miguel Arcángel.
Al finalizar el baño, le agarró la cabeza y le gritó por su nombre. «Demetrio, Demetrio, ven, apúrate. Ven a recoger tus calzones sucios». La frase le dio gracia al niño y soltó unas tenues risas. Después se puso su ropa y la señora le sobó los brazos y las piernas con unas pomadas que tenían un olor a amargo. Por último, le entregó a doña Trinidad 2 botellitas, espíritus de tomar y espíritus de bañar. Le dijo que debía gritarle a su hijo diario, por la mañana y por la tarde. También tenía que tomar un trago de la botella para beber y luego bañarse con un chorrito de la botella para bañar. En aquel entonces, la madre de Demetrio no pagó dinero, pero regresó más tarde con 2 gallinas. Ella y don Felipe se encargaron de cumplir con las indicaciones de la curandera, pero lo cierto fue que Demetrio no mejoró. Siguió perdiendo peso, estando sin apetito y durmiendo casi todo el día. 3 días después, Demetrio ya no despertó. Trinidad corrió con su hijo en brazos para buscar a la curandera y ella solo pudo confirmar lo que era evidente. Le dijo a Trinidad: «Ay, hija, lo lamento tanto. Te dije que su espanto ya estaba pasado. Por lo menos lo intentamos». Fue así como en la familia comenzó a circular una recomendación bastante fuerte. Si un niño se espanta mucho y luego pierde el apetito, es necesario curarlo de espanto, o de otro modo, ese chiquillo podría morir más temprano que tarde. Los juegos diabólicos tienen un solo objetivo: robar tu paz, que alguna entidad demoníaca se quede a tu lado o que tu alma deje de ser tuya y que algo escalofriante ocupe su lugar en tu cuerpo. Desde muy joven, Liliana ha sido una persona independiente y aprendió a valerse por sí misma a temprana edad. Sus padres, aunque los amaba mucho, no fueron las mejores personas y en gran medida la dejaron a la deriva. Ella tiene un par de hermanos mayores, pero ellos sufrieron la misma dejadez y cuando tuvieron oportunidad, decidieron agarrar rumbos que los llevarían lo más lejos posible de su familia. Aunque para Liliana hubiera estado bien que alguno se la llevara, lo cierto es que a lo mejor terminaba siendo contraproducente, pues en la actualidad tampoco son la representación de la responsabilidad ni de las personas más admirables de este mundo. El chiste es que esta joven aprovechó todo lo que pudo para que, llegado el momento, pudiera salirse de su casa con los mejores términos y mantener por lo menos una comunicación cordial con las personas que la vieron nacer. A los 20 años dejó su casa y se mudó sola a un cuarto pequeño. Estaba en el 2º año de una carrera en comunicación. Tuvo que trabajar y estudiar y dar gracias a Dios cuando sus papás, por milagro, le mandaban unos cuantos pesos para comer. El caso es que su esfuerzo valió mucho la pena y terminó la licenciatura a los 22 años. Como tuvo que trabajar y estudiar, al salir ya tenía algo de experiencia en el periodismo y eso le permitió encontrar un buen trabajo. Así fue como se permitió rentar el departamento donde le ocurrieron las cosas más macabras que nos comparte en esta ocasión. Todo comenzó una tarde normal en la que le solicitaron la redacción de un artículo para una columna juvenil. El tema: retos peligrosos para los adolescentes. Entre los puntos que debía desarrollar se encontraban juegos virales surgidos en redes sociales, así como algunos otros ya famosos. El único que conoció fue el de Verónica, una especie de leyenda urbana que en el 2000 causó revuelo y uno que otro susto. Al ir redactando el artículo, se acordó de cómo se jugaba. El procedimiento era el siguiente: tenías que estar a solas en tu baño. Una persona debía pronunciar el nombre de Verónica 3 veces frente al espejo y esperar a ver qué era lo que pasaba. Algunos jugadores aseguraban que luego de un rato alguien los tocaba. También se decía que otros oían ruidos o se les caían objetos cercanos sin ninguna justificación. Un puñado, además, juraba que cuando abrió los ojos vio detrás a una mujer con ropa sucia.
prendas que al parecer estaban manchadas de sangre. Tenía el cabello largo, suelto y alborotado, y una mueca de coraje que bien podría deberse a la molestia que le generaba haber sido invocada. Todo aquello le pareció un poco ridículo a Liliana, pero escribió con bastante pasión su columna. Ella amaba su trabajo. Una vez que acabó sus labores, se metió a bañar. Abrió la llave de la regadera, se quitó la ropa y dejó que la calidez del agua caliente la reconfortara. Con el paso de los minutos, el espejo que se encontraba en el baño se empañó por completo y cuando la joven estaba por cambiarse, se percató en que sería un buen escenario para jugar a Verónica. Se enredó la toalla en su cuerpo, se paró frente al espejo y apagó la luz. Fue ahí cuando entonces pronunció el nombre por primera vez y luego cerró sus ojos. Mientras lo hacía dijo: Verónica. Por segunda vez y luego una tercera. Liliana se quedó estática, inmóvil y a la espera. Sus oídos captaban el goteo de la regadera, el sonido de sus pies al moverse sobre el azulejo mojado, pero nada que pudiera considerarse paranormal o siniestro. Sin embargo, y sin esperarlo, percibió una leve brisa a su derecha. Era como si alguien hubiera pasado a su lado. Abrió los ojos, estiró la mano y encendió la luz. El espejo empañado por el vapor no le permitió ver absolutamente nada. Por eso se giró con inmensa rapidez y confirmó que a su espalda, en realidad, no había nadie. Por un instante respiró aliviada, sin embargo, afuera del baño algo se cayó, y cuando quiso abrir la puerta, ella misma se resbaló. En cuestión de segundos vio cómo el techo se alejaba y luego la invadió una negrura que la arrancó de este mundo. En palabras simples, se cayó, se golpeó la cabeza y se desmayó. Liliana se metió a bañar alrededor de las 8:30 de la noche. Se accidentó más o menos unos 10 minutos antes de las 9 y despertó a las 11:45. Al abrir los ojos, percibió el mundo borroso y un desagradable dolor de cabeza. Intentó levantarse y notó sus extremidades heladas y rígidas. Eso no era extraño, pues estuvo tirada en el suelo mojado un buen rato. Entonces se regañó a sí misma por andar jugando cosas que no debía y se acordó de la brisa que sintió a su lado. Acto seguido, juntó las manos como si fuera a rezar y habló: Si acaso molesté a algún espíritu, acepto mi culpa, reconozco mi gran error y lamento por haberlos molestado. Les pido que por favor me perdonen y prometo que jamás lo vuelvo a hacer. Acto seguido se persignó e intentó calmarse. Después comenzó a revisar su cabeza, pero igual sentía bastante dolor. Por último agarró otra toalla, se secó por completo y se vistió. Al salir del baño, no pudo creer lo que había pasado afuera. Parecía que un tornado hubiera entrado a ese lugar. En su casa todo estaba tirado, movido, y lo peor, estaba marcado de manera escalofriante. Cuando miró hacia abajo, se percató de unas huellas oscuras muy parecidas a sangre seca. El primer pensamiento de aquella joven fue que alguien se había metido con la intención de robarle, pero cuando buscó sus cosas, notó que todo estaba completo. Su celular apareció cerca de la entrada, su laptop yacía sobre la alfombra. Algunos electrodomésticos estaban volcados, pero seguían dentro de su departamento. No faltaba nada. A pesar del dolor de cabeza que ya traía, caminó hacia la puerta y confirmó que estaba cerrada con llave, tal como ella la había dejado cuando entró. Instantes después salió al pasillo y vio que todo estaba en calma. Bajó con el conserje y fue a preguntarle si alguien había subido o la buscó para algún trabajo o para visitarla, pero el vigilante le dijo que nadie la había buscado. Cuando recibió esa respuesta, Liliana volvió a su piso y se llevó una segunda sorpresa. Todo lo que segundos o instantes antes había visto, removido y volcado, ya no se encontraba así.
Ahora veía todos sus muebles en su sitio, su teléfono en el sofá y su laptop en el escritorio. Estaba pensando que todo había sido una alucinación debido al golpe, cuando una sombra pasó en el interior del baño. A simple vista y por lo rápido que pasó, le pareció que se trataba de una mujer vestida de blanco con el cabello suelto y largo. Su mente proyectó un nombre que de inmediato la inquietó. Quizás se trataba de Verónica. Por segunda vez juntó nuevamente las manos y les pidió perdón. Rezó un Ave María y se persignó de nuevo. Esa noche casi no pudo dormir debido al miedo y al día siguiente fue a una iglesia por agua bendita, misma que regó por todo su departamento. Aunque esperó que siguieran aquellos fenómenos paranormales, Liliana da gracias a Dios porque se detuvieron por completo. Es muy claro que ella aprendió una lección enorme esa noche. Y es que a veces eso que parece una creencia tan ridícula puede ser más real de lo que la gente puede imaginar. Querida familia, muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio lleno de historias escalofriantes. Te mando un fuerte abrazo a la distancia hasta donde sea que te encuentres. Nos vemos hasta la próxima. Que tengas dulces pesadillas.